Nadie imaginó que, durante 3 meses enteros, una niña de solo 9 años llegaría con los ojos hinchados y el rostro marcado por lágrimas antes de cada clase de música en la misma casa, en la misma calle tranquila de Guadalajara, como si un secreto pesado la acompañara en la acera. Era una escena silenciosa y, a la vez, impactante. Mientras algunos niños de la colonia pasaban corriendo con mochilas coloridas y risas sueltas, Valentina caminaba junto a su madre con pasos cada vez más pequeños, apretando la guitarra tan fuerte que sus dedos se pusieron blancos, como si intentara aferrarse a algo para no caer en un miedo sin nombre. Aquel día en particular, cuando Lucía oyó el sonido de la guitarra proveniente de la habitación 4, y vio a su hija temblar solo con oír las primeras notas, con una desesperación contenida en los ojos, sintió un frío recorrer toda su columna y pensó, casi sin aliento, que había una verdad oculta allí, un descubrimiento increíble a punto de estallar en su propia vida. Valentina susurró: «Mamá, hoy no quiero ir», en voz baja, sus palabras casi tragadas por las lágrimas que intentaba contener, y Lucía sintió el corazón en la mano al darse cuenta de que ese miedo no era solo nerviosismo infantil, sino algo que parecía un secreto rodeado de un silencio forzado. Esa misma noche, presa por un miedo que mezclaba temor y culpa, la madre decidió instalar una pequeña cámara oculta en la mochila de la niña, sin imaginar que esas imágenes revelarían una verdad tan perturbadora y tan impactante que ninguna madre mexicana de esas simples colonias de Guadalajara estaría preparada para enfrentarla hasta el final. Pero para entender cómo Lucía llegó al punto de meter una cámara en la mochila de su propia hija, fue necesario retroceder unas semanas, volver a la vida sencilla que llevaba en Tlaquepaque, antes de que el miedo ocupara cada rincón de la casa. Lucía tenía 38 años y había sido madre soltera desde que Valentina era aún un bebé. Trabajaba en una panadería del barrio, despertándose antes del amanecer para preparar panes dulces, bolillos y conchas que perfumaban la estrecha calle donde muchos vecinos ya la conocían por su nombre, por su amabilidad y por la forma cansada pero firme de llevar las bolsas de camino a casa. No tenía muchos lujos, pero cada vez que recibía su salario, contaba cuidadosamente cada peso, separando primero el dinero del alquiler, luego de la comida y, finalmente, guardando una pequeña parte en una pequeña caja metálica para lo que llamaba el futuro de Valentina. En esa pequeña caja, un día, decidió que la cuota mensual de las clases de música también cabría. Valentina era lo opuesto al cansancio que sentía Lucía tras tantas horas de pie. A los 9 años tenía una mirada curiosa, una sonrisa fácil, un mechón de pelo que insistía en caer sobre su frente y una forma cariñosa de abrazar a su madre cuando volvía de la panadería oliendo a harina. Desde pequeña le gustaba cantar mientras ayudaba a quitarse la ropa del tendedero, inventando canciones sencillas para las muñecas y tocando la batería con lápiz sobre la mesa de la cocina, como si cada objeto pudiera convertirse en un instrumento. La música era para ella juguetona y consuelo a la vez. Lucía vio esto como una oportunidad para darle a su hija algo que nunca tuvo, un camino diferente, quizá un talento que pudiera abrir puertas, quizá solo una alegría más en medio de la vida reducida de la colonia, con casas pegadas, camiones de gasolina pasando con música alta y vendedores de tamales en la esquina. Fue en una conversación rápida en la puerta del colegio del barrio cuando Lucía oyó el nombre de Andrés por primera vez. Una madre comentó, mientras ajustaba la mochila de su hijo, que el profesor de música Andrés era muy bueno, que daba clases particulares en casa, preparaba a los niños para pequeñas actuaciones en el centro de la ciudad y tenía paciencia con los más tímidos. Otro añadió que ya había tocado en una iglesia de la región,
conocida por participar en eventos comunitarios, siempre con una guitarra en la mano y una sonrisa educada en el rostro. La forma en que hablaban de él, de forma natural y segura, calmaba el miedo de Lucía de confiar a su hija al cuidado de un hombre que no era familia. Parecía alguien de buena reputación, casi la figura de un tío lejano que todos respetaban. Cuando por fin reservó la primera clase, Lucía sintió una mezcla de orgullo y nerviosismo. Era un domingo soleado, y la colonia de Guadalajara parecía aún más viva. Niños persiguiendo un baile, señoras barriendo la acera, el sonido de una vieja radio poniendo una canción antigua a un volumen demasiado alto. Dentro de la casa, Lucía alisó cuidadosamente la sencilla blusa de su hija, intentando quitar cada arruga con las manos, mientras la niña, emocionada, pasaba el dedo por las cuerdas de la pequeña guitarra rosa que habían comprado a plazos en una tienda del centro. Valentina hablaba sin parar, imaginándose en el futuro, quizá en un escenario, quizá simplemente tocando para su madre en el salón, y Lucía fingía no emocionarse, pero por dentro se aferraba a la idea de que esa clase de música podría ser el comienzo de algo hermoso y diferente para su hija. Cuando salieron de casa, caminaron lado a lado por las estrechas calles, esquivando charcos de agua que dejaban lavar la acera, pasando por casas con muros bajos y puertas siempre entreabiertas, como es habitual en colonias donde todo el mundo se conoce. La casa de Andrés estaba en una calle un poco más alta, con una pequeña subida que hacía que Lucía sintiera las piernas pesadas tras toda la semana en la panadería. La verja de hierro tenía coloridas bugambillas que subían por el lateral, dándole el aire de una casa vieja, pero bien cuidada. Cuando la madre tocó el timbre, el olor a café fuerte vino de la cocina y una mujer mayor, que parecía ser la madre de Andrés, apareció rápidamente al fondo, secándose las manos con un trapo, antes de que él mismo apareciera en la puerta. Les saludó a ambos con una sonrisa tranquila, habló con suavidad, se arrodilló un poco para estar a la altura de Valentina y le preguntó qué canción le gustaba más cantar. Lucía observaba todo con atención, intentando notar cualquier señal extraña, pero a primera vista todo parecía dentro de lo esperado de un profesor de música cuidadoso. Había certificados enmarcados sencillos en la pared de la entrada, un crucifijo colgado, algunas fotografías de grupos de niños sosteniendo guitarras en funciones de fin de curso. Cuando llevó a Valentina a la llamada sala de ensayo, Lucía notó la puerta de madera más gruesa, quizá para amortiguar el sonido, y sintió un pequeño revuelo en el estómago al verla cerrarse lentamente, dejando fuera solo un pasillo estrecho y silencioso. Pensó en apoyarse en la pared, escuchando detrás de la puerta, pero se contuvo. No quería parecer sospechosa en la primera clase, especialmente después de que tanta gente hablara bien de ese hombre. Bajó los pocos escalones de la entrada y salió a la calle, fingiendo que se marchaba, pero se quedó unos segundos en la acera, como si algo la retuviera allí. El sonido de la guitarra empezó a salir. Notas simples, una escala que se repetía lentamente, mezclada con la voz tímida de Valentina intentando seguirle el ritmo. Lucía respiró hondo, oliendo café y pan dulce que provenía de alguna casa cercana, e intentó convencerse de que todo estaba bien. Al fin y al cabo, solo era una clase de música, con un profesor recomendado, en una casa donde incluso su madre parecía estar presente. Aún así, un pensamiento rápido le atravesó la cabeza como un rayo. ¿Y si un día cometo un error y no noto un peligro? Y esa frase se mantuvo en silencio, como una semilla escondida en algún rincón del cofre. Se alejó, fue a una parada de autobús cercana y decidió volver exactamente a la hora acordada, creyendo que si Valentina se iba sonriendo y emocionada, sería prueba de que su miedo no era más que una exageración. Ese día, todo terminó de una forma aparentemente normal.
Cuando volvió a recoger a su hija, la niña salió de casa sosteniendo la guitarra con cuidado, con la cara un poco sonrojada por la timidez, pero con los ojos brillando, mientras le decía que había aprendido los primeros acordes de una canción mexicana que siempre tocaba en las fiestas del colegio. Andrés se despidió con la misma sonrisa educada. Dijo que Valentina tenía talento, que era diligente, que con esfuerzo podía tocar muy bien. Lucía le dio las gracias, sintió un orgullo agradable llenar su pecho y durante unos días dejó que esa sensación de normalidad cubriera cualquier sombra. El tiempo empezó a ir a su propio ritmo. Martes y jueves eran días de colegio y toda la rutina de la casa se adaptaba a esos dos momentos. Lucía salió temprano de la panadería, con el olor a masa de pan aún pegado a su ropa. Corrió a casa, se cambió la blusa, arregló el pelo de su hija, preparó un tentempié sencillo y se fue con ella, casi siempre con prisa, intentando no perder el autobús que las llevaría a la rúa de Andrés. El viaje fue agotador. Requirió 2 trayectorias. Pasó por avenidas concurridas donde los vendedores ambulantes anunciaban sus productos a gran volumen y músicos callejeros tocaban en las paradas de autobús. Aún así, para Lucía, cada paso valía la pena si era para ver a la chica crecer con algo más en la vida. Durante las primeras semanas, el patrón parecía perfecto. Valentina llegaba emocionada, hablaba de clase, presumía de sus dedos doloridos en las cuerdas, se reía cuando fallaba una nota y se esforzaba por mejorar. En casa, ambos transformaron la estrecha habitación en un escenario improvisado. La chica se sentó al final del sofá gastado, Lucía en el suelo, con las piernas cruzadas, y su madre preguntó: «Tócala otra vez, mi amor. Quiero aprender esta canción de ti». Y las dos rieron cuando se entorpecían. Fue esta atmósfera de normalidad y afecto la que hizo que el primer pequeño desvío fuera aún más aterrador. En una tarde cualquiera, tras semanas de rutina estable, Lucía se acercó a su hija con la guitarra en la mano y le dijo, con la ligera prisa de quien vigila el reloj, que era hora de ir a clase. En lugar de la sonrisa automática y el «voy, mamá», Valentina presionó la guitarra contra su pecho, como si quisiera ocultarlo, y bajó la mirada de repente. Lucía notó el sutil cambio al mismo tiempo. El cuerpo de la chica parecía más pequeño, encogido, y sus manos, que antes se movían nerviosas con buena ansiedad, ahora estaban frías, aferrándose al instrumento con fuerza exagerada. La madre se acercó, tocó suavemente el brazo de su hija y sintió su piel fría, que contrastaba con el calor de la tarde fuera. Preguntó con voz calmada si la chica se sentía mal, si le dolía la barriga, si tenía algún problema en el colegio. Valentina tardó mucho en responder. Se mordió el labio inferior, apartó la mirada de la ventana, donde solo podía ver la calle de la colonia y un perro tumbado a la sombra. Luego, con voz baja, casi tragada, murmuró que «hoy no quiero ir», y esa frase, tan simple, cayó sobre el pecho de Lucía como una piedra pesada. Al principio, la madre intentó aferrarse a las explicaciones más ligeras. Quizá era cansancio, quizá era vaga, quizá había tenido un mal día en el colegio. Pero las manos frías de su hija y el brillo de las lágrimas que empezaban a acumularse en las comisuras de sus ojos mostraban algo diferente, algo que Lucía no podía nombrar, pero que sentía con fuerza. Aún así, aquella primera vez, Lucía respiró hondo y casi como si hablara consigo misma, pensó que no podía crear un problema sin estar segura de nada. Recordaba el esfuerzo que hizo para pagar esas clases, las recientes pasiones de su hija por la música, las amables palabras que había oído sobre Andrés en la puerta del colegio. «Quizá solo estoy nervioso, quizá estoy exagerando», repitió por dentro, intentando encontrar un lugar donde guardar esa incomodidad sin que creciera demasiado. Sin embargo, en los días siguientes, la incomodidad no solo creció, sino que también tomó forma.
Cada martes y jueves, Lucía notaba detalles que por sí solos podían parecer pequeños, pero juntos dibujaban algo extraño. A veces, Valentina se despertaba con discretas ojeras bajo los ojos, como si no hubiera dormido bien. Otras veces, guardaba silencio durante el café, removiendo el pan sin comer, con la mente claramente perdida. A medida que se acercaba la hora de clase, la chica parecía retraerse aún más, caminar más despacio, mirar más al suelo. Lucía empezó a preguntar con más cuidado en diferentes momentos, intentando no presionar. Quería saber si la profesora se había quejado de algo, si algún compañero había dicho algo, si se sentía insegura con la música. Valentina respondía con frases cortas, siempre intentando terminar el tema rápido, con un «está bien, mamá», que en lugar de tranquilizar, parecía ocultar algo. El esfuerzo por mantener la rutina no disminuía. La madre siguió cogiendo 2 autobuses, enfrentándose al tira y afloja de la tarde, con el sudor corriéndole por la espalda, la bolsa de pan en una mano y la otra sujetando firmemente la de su hija. Mientras el autobús se balanceaba por las calles abarrotadas, Lucía miró de reojo a Valentina, apoyada en la ventanilla, observando cómo las luces de los coches pasaban rápidamente, y vio, en un pequeño gesto, cómo se revelaba el miedo. Los dedos de la chica se presionaban cada vez que su madre pronunciaba la palabra Andrés o clase. Era como si, a medida que la reputación de buena profesora crecía en los comentarios de las otras madres, el pesado silencio dentro de Valentina también se fortalecía. Lucía se sentía dividida entre lo que oía en la calle y lo que veía dentro de la casa, entre el retrato de un hombre respetado en la colonia y la mirada perdida de su propia hija. La pregunta «¿estoy loca?» empezó a aparecer frecuentemente en sus pensamientos, pero al mismo tiempo otra voz, más firme, decía que una madre no siente miedo por nada. Si has llegado hasta aquí es porque una historia real te interesa, y en el fondo, quizá esta historia toque algún recuerdo o algún miedo que has sentido por alguien a quien quieres. Ayuda a que este tipo de contenido llegue a más personas que necesitan oír hablar de protección e instinto maternal. Deja tu me gusta, suscríbete al canal y activa la campana, porque cada vídeo como este puede ser una alerta más en la vida de una madre que aún duda de su propio corazón. Lucía sabía que ya no podía quedarse solo en su propia cabeza. Las preguntas, miedos e imágenes que creó sola ya no caben en su pecho. Entonces, una mañana de sábado, decidió dar el primer paso fuera de ese círculo de silencio. Aún no tenía pruebas, solo un gran peso en la conciencia y la mirada asustada de su hija guardada como una fotografía en su memoria. Pero necesitaba saber si alguien más veía lo que ella empezaba a ver. A la puerta del colegio del barrio, donde Valentina estudiaba, las madres se reunían como siempre, en pequeños grupos, hablando sobre tareas, notas, fiestas y problemas en casa. Se oía el olor a café que salía de una taza de poliestireno, un niño corriendo tras otro con la mochila abierta, papeles cayendo al suelo y, de fondo, la voz monótona de un vendedor de frutas gritando el precio de las naranjas. Lucía se acercó despacio, sujetando con fuerza la correa de su propia bolsa, como si ese simple gesto pudiera darle valor. Empezó escuchando antes de hablar. Una madre comentó emocionada que su hijo había actuado en la plaza central de Tlaquepaque con la guitarra. Otra dijo que lloró al ver a su hija cantar. El nombre de Andrés salía de forma natural, como si hablara de alguien fiable en la familia. Decían que era un santo, que trataba a los niños con paciencia, que nunca alzaba la voz, que había dejado de tocar en bares para dedicarse a la música con niños, porque tenía buen corazón. Cada cumplido entraba en Lucía como una espina oculta, porque parecía profundizar aún más la sensación de que, si algo iba mal, solo ella podía verlo.
Cuando encontró un pequeño espacio en la conversación, preguntó, intentando mantener la voz ligera, si sus hijas también tenían clases particulares en su casa. Algunos respondieron que sí, otros dijeron que preferían que sus hijos se quedaran solo en la escuela de música, pero todos tenían algo positivo que decir sobre él. Uno de ellos, sonriendo, dijo que el profesor incluso ayudó a organizar presentaciones en la iglesia que se representaban en bodas sencillas del barrio sin cobrar nada, solo por placer. Lucía asintió, pero por dentro su cabeza parecía dar vueltas. Reuniendo valor, dejó salir la pregunta que llevaba días ardiendo en la punta de la lengua. Quería saber si, durante las clases, las puertas de las aulas estaban abiertas o cerradas, si alguien ya había entrado por el centro, si los niños estaban solos con él. La reacción fue casi inmediata. Una madre se rió, diciendo que era normal cerrarla con llave para que no hubiera ruido fuera, y así fue como se concentró. Otro, con un aire ligeramente crítico, preguntó por qué Lucía estaba tan preocupada por las puertas, si lo importante era ver el progreso de los niños. Intentó explicar que Valentina caminaba de forma extraña, que a veces lloraba antes de clase, que parecía tener miedo de algo, pero al hablar en voz alta, por primera vez sintió vergüenza de sus propias palabras. Era como si todo sonara demasiado frágil ante la certeza de los demás. Una de las madres dijo que era una fase, otra comentó que algunos niños son más sensibles, que les da miedo cualquier cosa. Nadie, en ningún momento, sugirió que el problema pudiera estar en el profesor. Al salir de la iglesia, el domingo siguiente, la escena se repitió. Después de la misa, las madres se reunieron en los escalones, comentando sobre la homilía, sobre el calor, sobre los niños. Una vez más apareció el nombre de Andrés, esta vez como el joven que ayudó en el coro infantil la pasada Navidad. Lucía probó la misma pregunta sobre las puertas, sobre el tiempo que los niños pasaban a solas con él. Alguien respondió que confiaba más en él que en algunos familiares. Otro comentó que, si desconfiaba de todos, nadie dejaría a sus hijos en ningún sitio. Cada respuesta que minimizaba el miedo de Lucía funcionaba como una mano invisible empujándola hacia sí misma. Se sentía rodeada por un muro de confianza que no podía atravesar. Mientras los demás reían, contaban chistes, hablaban de recetas y problemas matrimoniales, ella se encontraba cada vez más sola, con la incómoda sensación de ser la única que realmente miraba la cara de su propia hija. Al mismo tiempo, empezó a tener miedo de hablar demasiado y acabar siendo marcada como la madre exagerada, la que ve peligro en todo. Cuando regresó a casa ese día, caminó por la estrecha calle de la colonia sintiendo su cuerpo pesado. El sol seguía brillando, pero para ella todo parecía un poco opaco. En casa, Valentina estaba sentada en el suelo del salón, dibujando, con los lápices de colores esparcidos sobre la mesa baja. Al ver la escena, Lucía sintió una mezcla de ternura y culpa. Pensó en silencio que esa chica no tenía la culpa de nada, que merecía un mundo sencillo, sin secretos pesados, sin puertas cerradas, que dejaran el corazón de una madre hecho pedazos. La pregunta que la perseguía tomó una forma más clara. ¿Me estoy volviendo loca o soy la única que ve lo que nadie quiere ver? Esta frase, repetida en sus pensamientos, era como un eco dentro de su cabeza. Cada vez que recordaba cómo las otras madres defendían a Andrés, la risa ligera con la que trataban sus dudas, la sensación de aislamiento se profundizaba, pero en vez de silenciar su instinto, parecía alimentarle. En las semanas siguientes, Lucía empezó a observar todo con aún mayor atención. Cada palabra que Valentina decía sobre las clases, cada silencio, cada cambio de ánimo. También empezó a notar los detalles físicos, las uñas mordidas, las ojeras discretas, los momentos en que la chica parecía no estar allí, incluso con su cuerpo presente.
Al mismo tiempo, repetía mentalmente las imágenes de las otras madres hablando de Andrés como un buen hombre, alguien casi irreprochable. Esta mezcla de voces internas y externas creó un conflicto aún más doloroso. Si confiaba en sus madres, en las historias de actuaciones en la plaza, en los coros en la iglesia, debería calmarse. Si confiaba en sus propios ojos, en su propia hija, debería estar alarmada. Y de fondo, otra llama seguía ardiendo obstinadamente. El recuerdo de las manos frías de Valentina, el llanto contenido, la frase «Hoy no quiero irme». Una noche, Lucía estaba sentada en la mesa de la cocina, con una taza de café casi frío en las manos, cuando tomó una decisión silenciosa. Entendía que no bastaba con hablar con los demás, porque nadie veía lo que ella veía. La única prueba que tenía hasta entonces era el comportamiento de su hija. Si quería ir más allá del campo de impresiones, tendría que buscar señales más concretas dentro de su propia casa, en los objetos que formaban parte de la rutina de Valentina. El miedo a ser injusto con la profesora seguía existiendo, pero en ese momento el miedo a fallar a su hija se hizo aún mayor. Esta certeza la hizo levantarse más tarde esa noche, tras oír la respiración tranquila de Valentina proveniente de la habitación. El estrecho pasillo estaba oscuro, iluminado solo por una franja de luz que entraba por la ventana del salón y por la luz suave que se colaba bajo la puerta de la habitación de la chica, donde la lámpara en forma de estrella casi siempre estaba encendida. Lucía empujó la puerta con suavidad, sintiendo ese cuidado casi excesivo, como si cualquier ruido pudiera romper la paz de su hija. Valentina dormía acurrucada, abrazando su propia almohada, el pelo esparcido por la sábana, la pequeña mano aún descansando cerca del borde de la cama, como si se hubiera quedado dormida en medio de un movimiento. La pantalla de la lámpara proyectaba sombras suaves sobre las paredes iluminadas, dibujando estrellas torcidas en el techo. La mochila descansaba en una esquina, cerca del sencillo escritorio donde la chica guardaba sus cuadernos, lápices y partituras. La escena a primera vista era de una normalidad conmovedora. Todo allí parecía el de una chica corriente, en una casa corriente. Lucía respiró hondo, intentando disipar la idea de que estaba invadiendo algo sagrado. Por un momento, casi se rindió. Pensó que si no encontraba nada, podría sentirse aún más paranoica. Si lo hacía, podría ver una verdad de la que quizá nunca podría deshacerse de él. Aún así, dio el primer paso hacia la mochila. Cada movimiento parecía más fuerte de lo que realmente era. El leve crujido del suelo, el roce de la tela al levantar el asa, la cremallera abriéndose lentamente para no hacer ruido. Dentro de la mochila, primero encontró lo que ya había imaginado. Un cuaderno de música con las hojas dobladas en los extremos, un estuche con lápices de colores, bolígrafos, una goma de borrar con marcas de dientes, un paño que Valentina usó para limpiar la guitarra. Pasó las páginas del cuaderno con cuidado, viendo las notas de los acordes, los nombres de las notas, pequeños dibujos de corazones que su hija hacía en la esquina de las páginas. Todo parecía normal, incluso demasiado. Por un momento sintió alivio, como si por fin pudiera descansar. Pero al meter el fondo de su mochila, sus dedos tocaron un papel arrugado, escondido entre el cuaderno de música y la funda de plástico. Era una sábana doblada en 4, medio húmeda en una esquina, como si la hubieran manipulado mucho. Lucía tiró del papel con la punta de los dedos, cuidando de no romperlo, y lo abrió aún allí, junto a la cama, a la tenue luz de la lámpara. Lo primero que vio fueron garabatos de acordes, letras simples de canciones, quizás notas que dictaba el propio profesor. Pero en la esquina inferior, casi como si la hubieran escrito después, con prisa y más fuerza, había una frase con letra infantil: «No se lo digas a nadie. Clase especial solo para nosotros». Junto a la frase
un dibujo simple, casi infantil, de una puerta rectangular con una gruesa línea en el centro, como si estuviera cerrada, y algunas líneas alrededor que parecían representar algo oscuro. El impacto fue inmediato. Lucía sintió como si el suelo se le hubiera salido de debajo de los pies por un segundo. Su cuerpo se calentó, luego se quedó paralizado y un fuerte escalofrío le recorrió la espalda, como si alguien le hubiera pasado hielo por la espalda. Su corazón empezó a latir tan rápido que tuvo la sensación de oír su propio pulso dentro de los oídos. La habitación seguía en silencio. Valentina dormía sin saber nada, pero dentro de Lucía todo estaba agitado. La frase «no se lo digas a nadie» parecía gritar desde la hoja de papel. Clase especial solo para nosotros, resonaba en su mente como una campana pesada. El dibujo de la puerta cerrada, tan simple, tan típico de un niño, ganó un peso que nunca habría tenido en ninguna otra situación. Esa noche, en ese contexto, fue la confirmación de que su hija llevaba sola un secreto que no pertenecía a una niña de 9 años. Ya no era una impresión vaga, un miedo informe. Allí, en las manos de Lucía, había algo concreto, algo que vinculaba la palabra especial con secreto, e incluso colocaba una puerta cerrada en el centro, como si fuera el símbolo de todo lo que había estado atormentando la mente de su madre. Se sorprendió pensando en 1000 cosas a la vez. Recordó la primera vez que escuchó a Valentina hablar de clase especial, la forma en que la chica apartó la mirada, cómo su voz se volvió más grave. Recordaba a las otras madres riendo, diciendo que era un santo, que cerrar la puerta con llave era normal, que solo era para que el sonido no se escapara. Recordaba a su hija apretando los dedos cada vez que escuchaba el nombre de la profesora. Todas esas imágenes, que antes estaban sueltas como piezas de un rompecabezas dispersas, de repente encajaban alrededor de ese trozo de papel. Lucía quería gritar, despertar a su hija en ese momento y preguntarle con todas sus fuerzas qué significaba esa frase, ese dibujo. Pero al mismo tiempo apareció otro miedo. El miedo a asustar a Valentina, a hacerla callar aún más, a hacerla sentir culpable por algo que claramente no era culpa suya. Su madre sabía, en el fondo, que necesitaba algo más que un billete para enfrentarse al mundo exterior, especialmente en un lugar donde todos parecían confiar ciegamente en Andrés. Necesitaba prepararse, fortalecerse, reunir un poco más de certeza antes de cualquier confrontación. Dobló el papel de nuevo, esta vez con cuidado, como si fuera algo frágil. No la devolvió al fondo de su mochila. Lo guardó en el bolsillo interior de su propia blusa, sintiendo ese rectángulo de papel pegado a su pecho, como si llevara allí un pedazo del dolor de su hija. Luego cerró la mochila, la volvió a poner en la esquina, intentó dejar todo como estaba antes, para que Valentina no notara que alguien había tocado sus cosas. Cuando salió de la habitación, cerrando la puerta con la misma suavidad que la había abierto, se apoyó en la pared del pasillo durante unos segundos, respirando hondo. La casa de repente pareció más pequeña, como si las paredes se hubieran acercado. El silencio del lugar, antes reconfortante, ahora parecía pesado. De camino a la cocina, sintió que las piernas le temblaban ligeramente, como si fueran de goma. Se sentó de nuevo en la mesa, miró la taza de café frío y por primera vez en mucho tiempo, dejó que unas lágrimas fluyeran sin esfuerzo por contenerlas. Ese artículo mostró que no se trataba de imaginación ni de exageración. Había algo real en la vida de Valentina, algo que implicaba secreto, aislamiento y una llamada clase especial. Lucía se dio cuenta de que, a partir de entonces, ya no podía seguir simplemente observando. No bastaba con preguntarle vagamente a su hija, ni con buscar consuelo en las palabras vacías de otras madres. Era hora de actuar, de salir del campo de sospecha y entrar en el campo de la prueba, aunque eso significara ver cosas que a ninguna madre le gustaría ver. En los días siguientes,
La nota no salió de su cabeza. Mientras trabajaba en la panadería, mediendo la harina, metiendo pan en el horno y atendiendo a los clientes, la frase «no se lo digas a nadie», clase especial solo para nosotros, parecía haberse grabado en el interior de sus párpados. Cada vez que cerraba los ojos, también veía la puerta dibujada por su hija, sencilla y rectangular, con una gruesa línea cruzando el centro. A veces cogía la sábana en el bolsillo, aunque solo fuera por unos segundos, solo para asegurarse de que no había inventado esa parte de la realidad. Fue en una de esas mañanas, sentada sola en la cocina, con la vieja radio poniendo de fondo viejas rancheras, cuando Lucía empezó a recordar historias que había escuchado a lo largo de su vida. Casos de niños que intentaron decir algo y no fueron escuchados. Momentos en los que ella misma sospechaba algo y por miedo a la confrontación lo dejaba pasar. Estos recuerdos llegaron como pequeñas puñaladas en la conciencia. Pensó en situaciones en las que cerraba los ojos para no buscar pelea con un familiar, vecino, conocido, y si alguna vez alguien a quien amaba necesitaba que fuera más firme, más atenta, esta línea de pensamiento le provocó algo. Era como si una puerta interior, que siempre había permanecido entreabierta, finalmente se hubiera abierto de golpe. La imagen de Valentina llorando antes de clase, la nota oculta, las manos frías, el pesado silencio de la chica, todo eso reforzaba la idea de que si cometía un error ahora, nunca se lo perdonaría de nuevo. Una frase salió tan clara como nunca antes. Esta vez no fallaré a mi hija. Fue entonces cuando recordó claramente un comentario hecho por un vecino unas semanas antes, cuando hablaban de robos en la colonia. La mujer había dicho que, para protegerse, había instalado una cámara sencilla en casa, comprada en una tienda del centro de Guadalajara, y que hoy en día estas cosas ya no son tan caras como antes. En ese momento, Lucía pensó que era exagerado, algo muy alejado de su realidad. Ahora, este recuerdo apareció como una especie de respuesta inesperada. No tenía mucho dinero ahorrado, pero cuando pensaba en su hija, la idea del coste perdía importancia. Pasó todo un día calculando mentalmente, sumando y restando, viendo dónde podía apretar un poco más el presupuesto de la casa. Concluyó que, si hacía algunos sacrificios ese mes, podría ir al centro y comprar un dispositivo pequeño y sencillo que cupiera en su mochila sin llamar la atención. No tenía que ser moderno ni estar lleno de características. Solo necesitaba registrar la verdad. En un día libre, se armó de valor, dejó a Valentina en el colegio y cogió un autobús al centro de Guadalajara. Las calles estaban llenas, como siempre, vendedores ambulantes a un lado, coches claxonando al otro, peatones con prisa, tiendas con escaparates coloridos. Caminaba entre los puestos con ropa, accesorios, juguetes. Preguntó, avergonzado, en una pequeña tienda de electrónica si tenían cámaras pequeñas y discretas. El vendedor, acostumbrado a todo tipo de preguntas, mostró algunos modelos, habló rápidamente sobre las funciones, los precios. Lucía no sabía mucho de tecnología, pero sí lo que quería, algo pequeño, que pudiera ocultarse. Eligió un modelo básico, que el vendedor aseguró que era fácil de usar, con grabación continua. Al pasar la tarjeta por la máquina, sintió una extraña opresión en el pecho. No era solo el miedo a no poder pagar más tarde, era la sensación de cruzar una línea. Al salir de la tienda con la bolsa en la mano, era consciente de que, a partir de ese momento, no volvería a su estado anterior. Si la cámara mostraba que estaba equivocada, tendría que enfrentarse a la vergüenza. Si demostraba que tenía razón, tendría que enfrentarse a un dolor aún mayor. En casa, esperó a que Valentina se durmiera y, sentada en la mesa de la cocina, sacó el dispositivo de la caja. Leyó y releyó las instrucciones sencillas, probó el botón de encendido y vio cómo se encendía la luz. Era un objeto pequeño, casi un juguete,
pero cargaba con un peso enorme. Se tomó un tiempo evaluando mentalmente dónde podría esconderla en la mochila de su hija, para que quedara a la altura de los ojos, con la abertura mirando hacia adelante, sin llamar la atención de nadie. Esa noche apenas durmió. Se quedó tumbada, mirando al techo, escuchando el lejano ruido de un perro ladrando, una moto pasando, el viento empujando suavemente la ventana. Su mente repetía, en una especie de extraña oración, que no había vuelta atrás, que ahora tenía que llegar hasta el final. Un pensamiento insistente se asentó. Necesito saber, de una vez por todas, qué ocurre en esa habitación cerrada. A la mañana siguiente, se despertó antes del despertador. Preparó el café habitual, calentó las tortillas, preparó chilaquiles sencillos para Valentina, intentando que la mesa fuera igual que cualquier otra mañana, para no levantar sospechas. La hija apareció en la cocina, con el pelo medio despeinado, aún adormilada, arrastrando los pies. Se sentó a la mesa, sin mucho apetito, removiendo la comida con el tenedor. Lucía observaba cada gesto, cada suspiro, como si estuviera grabando todo en su memoria. Cuando la chica se levantó para ir a la habitación, a por su mochila, Lucía la siguió. Cogió la mochila antes de que su hija pudiera moverla y dijo, con naturalidad ensayada, que necesitaba ajustar una correa que estuviera suelta. Con las manos ligeramente temblorosas, abrió un pequeño bolsillo interior y colocó la cámara allí, con el objetivo apuntando a la cremallera. Se ajustó con cuidado, pasando un trozo de tela por encima para que pareciera otro volumen. Mientras lo hacía, sintió su corazón latir con fuerza, como si estuviera cometiendo un crimen, cuando en realidad solo intentaba proteger a quien más amaba. Valentina volvió a por la mochila y se sorprendió por el excesivo cuidado de su madre. Lucía, anticipando la pregunta, cogió un simple llavero que venía como regalo en la caja de la cámara y lo enganchó a la cremallera, diciendo que era algo que le había parecido mono, y decidió poner allí por suerte. La hija aceptó sin darle demasiada importancia. En el fondo, le preocupaba más el hecho de que, en unas horas, volvería a estar delante del profesor, en esa sala donde la puerta siempre se cerraba. Mientras caminaban por la estrecha calle de la colonia hacia la parada del autobús, Lucía sentía cada paso como si caminara sobre piedras afiladas. El camino habitual, con las mismas casas, el mismo perro durmiendo en la acera, el mismo hombre vendiendo periódicos en la esquina, de repente parecía un escenario diferente, como si estuviera viéndolo todo por primera vez. El peso de la mochila en la espalda de su hija ahora tenía un nuevo significado. No eran solo los útiles escolares y la guitarra pequeña. También era la posibilidad de una verdad que podría cambiar sus vidas para siempre. En el autobús apenas hablaban. Valentina ni siquiera pidió sentarse en la ventana, como había hecho antes. Estaba en silencio, abrazando su mochila, mirando al suelo, con los pies colgando en el aire. Lucía observaba desde un lado, sintiendo un escalofrío en el estómago. Pensaba todo el tiempo si estaba haciendo lo correcto. ¿Y si realmente estoy exagerando? Seguía preguntándose, pero poco después recordó la nota, la frase, no se lo digas a nadie, la puerta cerrada, y la certeza volvió. Cuando llegó el momento de dejar a su hija en casa de Andrés, tuvo que usar toda la fuerza que tenía para mantener el rostro sereno. El profesor apareció en la puerta con la misma sonrisa educada, el mismo tono calmado. Hizo un cumplido rápido a la puntualidad, dijo algo sobre la canción que iban a ensayar. Valentina pasó junto a él con pasos pequeños, la mochila a la espalda y la guitarra en la mano. Lucía observaba, intentando disimular su expresión tensa. Cuando la puerta se cerró, la madre sintió que el corazón se le apretaba casi físicamente. Quería llamar allí mismo, entrar, sacar a su hija de esa habitación, llevárselas a las dos. Pero se contuvo. Sabía que si lo hacía sin otra cosa, la verían como la madre histérica que no confía en nadie,
Sabía que sin pruebas nadie escucharía su voz. Necesitaba que esa cámara grabara, que esa clase se grabara de principio a fin. Si estás aquí, siguiendo cada paso de esta madre, es porque sientes, de alguna manera, que esta historia merece ser escuchada hasta el último detalle. Quizá te reconozcas a ti mismo en algunas dudas, en algunos miedos, o simplemente entiendes el peso de proteger a quienes amamos. Lo que viene después tiene todo lo que puede sorprenderte aún más, porque es el momento en que la verdad empieza a aparecer no solo en el corazón, sino también en la pantalla. No te vayas de este vídeo antes de descubrir cómo terminó todo, porque es precisamente en los momentos siguientes cuando el destino de Lucía y Valentina comienza a cambiar para siempre. Ese día, a diferencia de todas las otras veces, Lucía no fue directamente al trabajo tras dejar a su hija. Caminaba por la calle como si no tuviera rumbo, pero en realidad tenía un objetivo claro: permanecer cerca, sin ser vista, mientras la clase se celebraba. Se detuvo frente a una pequeña taquería en la esquina, fingiendo mirar el viejo móvil, aunque casi no había crédito ni señal. El olor a carne asándose en la plancha, el ruido del aceite crujiendo, el fuerte murmullo de los clientes, todo parecía lejano, como si ocurriera en otra ciudad. Desde la posición en la que estaba, podía ver la puerta de la casa de Andrés y parte de la ventana del salón, pero no la puerta de la llamada sala de ensayo. La guitarra empezó a sonar dentro, un rasgueo lento, y Lucía sintió cómo su cuerpo reaccionaba. Su corazón se aceleraba, sus manos sudaban, su respiración se volvía más corta. La clase que antes solo formaba parte de la rutina se había convertido ahora en un ritual de tensión. Cada nota que se escapaba por la ventana parecía anunciar algo que aún no podía ver. El tiempo empezó a arrastrarse. Cada minuto parecía una hora entera. Lucía miraba el reloj de su móvil todo el tiempo, como si eso pudiera adelantar las manecillas. A veces daba unos pasos hacia un lado, hacia el otro, como si calentara su propio cuerpo para una carrera que no sabía si tendría que afrontar. Pensé una y otra vez: Dios mío, por favor, que me equivoque, que sea solo clase, que sea solo música. Al mismo tiempo, otra voz terca decía que si se equivocaba, se avergonzaría, pero si tenía razón y no hacía nada, el precio sería incalculablemente mayor. Cuando por fin se acercó la hora acordada, volvió a la parte delantera de la casa, como siempre, intentando parecer la misma madre de otras tardes. Aplaudió, esperó, vio la puerta abrirse. Valentina se fue con la guitarra en las manos, el rostro serio, pero sin lágrimas visibles en ese momento. La profesora apareció detrás, preguntó si le había gustado la clase, comentó la siguiente canción. Lucía respondió con frases cortas, sin mirarle a los ojos mucho tiempo, por miedo a que notara algo diferente. De camino de vuelta, el trayecto parecía aún más largo. Valentina caminaba en silencio, abrazando su mochila, como si temiera que alguien la abriera. Lucía intentó preguntar de forma suave cómo había ido la clase. La hija respondió con un seco normal, sin detalles. Solo dijo que repetían la misma canción, que había cometido menos errores, que había dicho que ella estaba dejando ir más. Cada frase podía parecer normal para cualquiera desde fuera, pero para su madre sonaba cargada de algo que aún no podía interpretar del todo. Dentro del autobús, Lucía no apartó la vista de su mochila. Para ella, ese objeto se había convertido en una especie de bomba silenciosa, no en el sentido de destruir, sino en el sentido de que, al abrirse, podía hacer explotar una verdad que nadie más podía negar. Sentía que llevaba en sus manos la línea que separaba la duda de la certeza, la tristeza de la indignación, la sospecha de la confrontación. Cuando llegaron a casa, Lucía hizo todo como siempre. Preparó una cena sencilla, preguntó por el colegio, ayudó a su hija a ducharse, dejó que Valentina viera un poco la televisión,
todo dentro del guión de la rutina que mantenía la casa en pie. Pero tan pronto como pudo, empezó a empujar la noche hacia la cama, deseando que su hija durmiera pronto. Tenía prisa. No fue una prisa cruel, de alguien que quiere deshacerse de la presencia de su hija, sino la prisa de alguien que sabe que debe enfrentarse a una verdad ese día, antes de que el valor se disuelva. Cuando Valentina finalmente se quedó dormida, el corazón de Lucía empezó a latir aún más rápido. Cogió la mochila de su hija, ahora con una mezcla de cuidado y reverencia, como si sostuviera algo sagrado y peligroso a la vez. Se sentó en el salón, frente a la pequeña mesa donde estaba el viejo cuaderno que le había pedido prestado a su cuñada. El dispositivo era lento, la pantalla no tenía buena resolución, pero en ese momento era la ventana por la que vería, por primera vez, lo que ocurría en esa habitación que nunca podría ver con sus propios ojos. Abrió la cremallera, sacó la cámara con manos temblorosas, sintió el peso ligero del dispositivo, que contrastaba con el peso de la situación. Conectó los cables, como había ensayado varias veces en secreto, encendió el cuaderno y esperó a que el sistema cargara. El tiempo de espera, que en cualquier otro día solo habría sido incómodo, ahora parecía una tortura. La mano girando, los iconos apareciendo lentamente, todo eso retrasaba el momento de la verdad. Cuando por fin apareció la carpeta con el vídeo, Lucía dudó unos segundos. El cursor del ratón se detuvo sobre el archivo, como si fuera una última invitación a rendirse. Rápidamente pensó lo bueno que sería descubrir que había exagerado, que todo había sido un error de una madre demasiado preocupada. También pensó en lo terrible que sería ver algo que nunca olvidaría. Aún así, clic. La pantalla se oscureció un momento, y luego la imagen empezó a formarse. Al principio, lo que apareció fue solo la visión borrosa de la sala de música. La cámara, oculta en la mochila, capturaba parte de la pared de luz, algunos instrumentos apoyados en una esquina, una silla, la pata de una mesa. Poco a poco, la imagen se estabilizó. Vio a Valentina sentarse, ajustar la guitarra en su regazo. Vio a Andrés acercarse, colocando los dedos de la chica en las cuerdas, como haría cualquier profesor. Su voz sonaba calmada, su tono bajo, casi suave. La escena, durante unos minutos, tenía de hecho un aire de normalidad. Lucía sintió entonces algo que no esperaba, un impulso repentino de llorar de alivio. Pensó que quizá se había vuelto realmente loca, que las otras madres tenían razón. Al ver ese comienzo del vídeo, pensó que podría cerrar su portátil ahí mismo, borrar el archivo, tirar la cámara, pedir perdón a Dios por haber dudado de un hombre que, aparentemente, solo enseñaba música. Era como si una parte de ella deseara desesperadamente que todo fuera sencillo, que todo se resolviera con esa sensación de cometí un error, pero al menos todo está bien. Pero el vídeo no se detuvo, no cerró el cuaderno. Había algo dentro de ella que insistía en decirle que necesitaba verlo todo hasta el final. Siguió mirando la pantalla, con los ojos fijos, casi sin parpadear, mientras la clase continuaba. Vio a Andrés reírse de algo que Valentina debió decir. Vio a la chica tocar algunos acordes, cometer errores, empezar de nuevo. Pasaron los minutos, hasta que la dinámica de la escena empezó a cambiar. En cierto momento se levantó, salió del campo de visión unos segundos y cuando volvió, cerró la puerta de la habitación. El gesto en sí podía parecer normal. Los profesores cierran puertas todo el tiempo, pero la forma en que lo hacía llamó la atención de Lucía. Fue despacio, con exceso de cuidado, como si no quisiera hacer ruido, y después de que la puerta se cerrara, no volvió directamente a su silla habitual. En cambio, se acercó a su hija más que antes. Lucía vio, en la pantalla, que la distancia entre ambos disminuía. Vio a Andrés inclinarse demasiado hacia adelante, diciendo algo que Valentina escuchó con una mezcla de miedo y confusión en el rostro.
No era posible oír cada palabra con claridad, debido a la calidad del audio, pero algunas expresiones se manifestaban claramente. Clase especial. Solo nosotros dos. Nadie tiene que interponerse. Esas frases, cuando llegaban a los oídos de Lucía, cruzaban todo su cuerpo, desde el estómago hasta la garganta. La madre se llevó la mano a la boca, instintivamente, para contener el grito que casi se escapó. Su corazón volvió a latir con fuerza, más fuerte que antes. La imagen mostraba a Andrés moviendo lentamente la guitarra que estaba en el regazo de la chica, dejándola a un lado y luego colocado entre Valentina y la puerta, de espaldas a la cámara, como formando una barrera. La posición de su cuerpo, la forma en que bloqueaba la salida, el tono de su voz que bajaba se volvía más íntimo. Todo eso hacía que cualquier duda muriera allí, frente a la pantalla. No era necesario ver nada más en detalle para entender que algo iba profundamente mal. No era música lo que ocurría allí. No era enseñanza, ni afecto de profesor. Era un uso del poder que tenía, de la confianza que todos depositaban en él para crear un espacio de secreto, un solo nuestro, que ningún niño debería conocer de esa manera. Valentina, en la imagen, parecía encogerse, sus hombros acercándose a sus orejas, su mirada huyendo de su rostro, pero sin levantarse, sin huir. El miedo era evidente. Lucía sintió, en ese momento, que todo dentro de ella cambiaba de lugar. El miedo que la había acompañado hasta entonces dio paso a una furia profunda, mezclada con un amor tan intenso por su hija que parecía doler físicamente. Las dudas, las preguntas, las voces de las otras madres alabando a Andrés, todo eso le hizo perder peso. Lo que quedaba era una certeza absoluta, era culpable, su instinto, que tanta gente había llamado exageración. Fue correcto desde el principio. Ahora nadie dirá que exagero, pensó, aún con la mano en la boca, los ojos llenos de lágrimas, pero sin apartarse de la pantalla. Nadie dudará de lo que vi. Nunca vuelve a tocar a mi hija. Estas frases llegaban casi como un juramento silencioso, algo que iba más allá de un pensamiento común. Era una promesa que se hizo a sí misma y a Valentina, aunque la chica seguía dormida sin saber que, esa noche, su madre finalmente había visto la verdad. A medida que el vídeo avanzaba, Lucía ya no necesitaba ver más para saber qué tenía que hacer. La revuelta se mezclaba con el extraño alivio de tener finalmente una prueba. No era un alivio saber de qué se trataba, sino ya no ser prisionero solo de una sensación invisible. Ahora tenía algo que mostrar, algo que podía silenciar la risa, quitar máscaras, excusas faciales. Sintió que, por primera vez, ya no estaba sola. Ahí estaba el vídeo. Tenía la entrada. Tenía a su propia hija y, sobre todo, tenía la verdad en sus manos. Antes de continuar, piensa unos segundos en el peso de todo esto. Esta historia no trata solo sobre miedo y desesperación. Se trata del momento en que una madre deja de ser vista como exagerada y empieza a ser reconocida como alguien que tuvo el valor de mirar profundo donde nadie quería mirar. Si de alguna manera sientes que estas historias necesitan llegar a más personas que se preocupan por proteger a los niños, ayuda a que este tipo de contenido llegue más allá. No olvides darle me gusta a este vídeo, suscribirte al canal y activar la campana, porque así formas parte de una misión mayor, la de no dejar sola a ninguna madre cuando sienta que algo no va bien. A la mañana siguiente, Lucía se despertó con los ojos ardiendo y la sensación de no haber dormido bien. Aunque había pasado unas horas tumbada, la imagen de la puerta cerrándose, del cuerpo de Andrés bloqueando la salida, de las frases susurradas sobre clase especial solo para los dos, seguía rondando su cabeza como una película que no podía pausar. Pero junto con el cansancio había algo diferente. El miedo ya no era ese miedo paralizante a la duda.
Ahora era un miedo acompañado de una decisión firme. Por primera vez supo exactamente lo que tenía que hacer. Valentina seguía dormida cuando Lucía se levantó. La casa estaba en silencio. El sol empezaba a colarse por las rendijas de la ventana de la cocina y pronto se apoderó del olor a café recién hecho, mezclado con el frío de la mañana. Preparó el café, puso agua a calentar, organizó las cosas como siempre, pero su corazón latía más rápido. No era un día cualquiera. Mientras removía el azúcar en la taza, miraba el cuaderno cerrado sobre la mesa, como si fuera un testigo mudo de los secretos de aquella sala de música. Valentina apareció en la cocina con el pelo despeinado, arrastrando los pies, frotándose los ojos con la mano. Lucía la miró con una mezcla de ternura y dolor. Por un momento quiso abrazar a su hija y contarle todo, decirle que ya lo sabía, que la había visto, que nunca la dejaría sola con él de nuevo. Pero contuvo ese impulso. Sabía que debía andar con cuidado. Lo que vendría a continuación requería calma, valor y algo de planificación. No podía dejarse llevar solo por la explosión de sentimientos. Preparó el desayuno, preguntó cómo había dormido, escuchó una respuesta vaga. Hablaba de la escuela, las tareas, cosas sencillas, mantener la rutina lo más parecida posible a la normalidad para no asustar a la chica. Sin embargo, en el fondo ya había decidido que ese sería el día en que todo cambiaría, no solo para ellos dos, sino para cualquier niño que siguiera en contacto con el profesor. En cuanto Valentina se fue al colegio, con la mochila a la espalda y el paso aún un poco pesado, Lucía sacó su portátil, la cámara y una nota con la frase «No se lo digas a nadie, clase especial solo para nosotros». Guardó todo en una bolsa más grande, respirando hondo, intentando sujetar la mano temblorosa, y se fue hacia la escuela de música de la colonia. El camino parecía más corto de lo habitual, quizá porque la mente estaba demasiado ocupada con las palabras que iba a decir. Cuando llegó a la escuela de música, encontró al coordinador preparando el salón para las clases del día. La mujer, acostumbrada a ver a Lucía como la madre tímida que siempre llegaba puntual, sonrió automáticamente y preguntó si todo estaba bien. Lucía respondió que necesitaba hablar con ella en privado, con urgencia. El tono de su voz, más firme y serio, hizo que la coordinadora se sintiera extraña, pero accedió a llevarla a una pequeña sala, donde se reunían cuando necesitaban resolver asuntos administrativos. Dentro de la habitación había una mesa, algunas sillas, un ventilador viejo en la esquina. Lucía dejó la bolsa sobre la mesa y, sin rodeos, dijo que necesitaba que la coordinadora viera algo. La otra preguntó si había algún problema con la matrícula, con el horario, con el comportamiento de su hija. Lucía negó con la cabeza. Dijo en una frase que aún parecía difícil de pronunciar que el problema no estaba con Valentina, sino con la profesora. La coordinadora frunció el ceño al principio, como si le llegara a los oídos como una ofensa. Antes de reaccionar, Lucía ya había encendido su portátil y conectado la cámara, abriendo el vídeo que había visto sola la noche anterior. Claramente le pidió que simplemente mirara. No pronunciaba discursos largos, no usaba palabras descabelladas. Dejó que la imagen hablara primero. Mientras se reproducía el vídeo, la cara del coordinador cambió. Empezó neutral, casi despistado, como alguien que sigue algo esperando que no surja gran cosa. Pero cuando la puerta se cerraba, cuando Andrés se acercaba demasiado, cuando se oía la expresión «clase especial solo para nosotros dos», el color desapareció de su rostro. Sus labios se hicieron más finos, sus ojos se abrieron de par en par. Se llevó la mano a la boca en un gesto casi involuntario, como si quisiera contener un no que venía de dentro, sin éxito. Lucía observó atentamente su reacción. No era agradable ver a alguien en shock, pero necesitaba saber si por fin alguien que no fuera ella vería la gravedad de ello.
Antes de que el vídeo llegara al punto en que su posición corporal bloqueaba completamente la puerta, Lucía se detuvo. Dijo que no quería exponer a su hija más de lo necesario, que eso era suficiente para demostrar que había algo completamente mal en esa relación entre profesor y alumno. En ese momento, otras dos madres, que habían llegado temprano para preguntar por las horas de la tarde, aparecieron en la puerta entreabierta, curiosas por el pesado silencio que venía del interior de la habitación. Cuando vieron a la coordinadora palidecer, con la mano en la boca, preguntaron qué estaba pasando. Lucía dudó un segundo, pero luego respiró hondo y dijo, en una frase corta, que había algo muy serio en el comportamiento de Andrés con su hija y que ella tenía todo grabado. Las madres querían verlo. El coordinador, que aún no sabía muy bien cómo actuar, lo permitió. Lucía adelantó un poco el vídeo, mostrando solo los pasadizos más claros en los que la puerta estaba cerrada, la proximidad excesiva, el bloqueo de la salida. No se podía negar lo que mostraba esa imagen. Una de las madres empezó a llorar suavemente, pensando en sus propios hijos. El otro repitió, casi sorprendido, que no podía ser, que siempre había sido tan amable, tan educado. Fue en ese momento cuando vio en los ojos de las otras mujeres la misma indignación que sentía cuando Lucía contestó el teléfono. Sus manos seguían temblando, pero el gesto era firme. Llamó a la policía y, con voz controlada, explicó que tenía en las manos un vídeo que mostraba un comportamiento inapropiado de una profesora de música con su hija, una niña de 9 años. Dio la dirección de la escuela de música, explicó que el hombre seguía enseñando allí, que probablemente llegaría pronto, y dijo que necesitaba ayuda para asegurarse de no escapar. Mientras esperaban, la tensión crecía. La coordinadora, antes tan segura de la imagen de la profesora, ahora caminaba de un lado a otro en la sala, sin saber dónde poner las manos. Las dos madres que habían visto el vídeo hablaron de llamar a otros, de dejar que alguien más supiera a Andrés. Lucía sintió una extraña mezcla de dolor y fuerza. No estaba contenta con nada de lo que había pasado, pero sentía en el fondo que por fin estaba haciendo lo que siempre debería haber hecho: proteger a su hija con todas las armas que tenía. Cuando llegó el coche, algunos empleados del colegio ya habían oído algo en los pasillos. La noticia se difundió rápidamente, como suele ocurrir en colonias pequeñas. Dos agentes salieron del coche. Hablaron con la coordinadora, que con la voz aún temblorosa confirmó lo que Lucía había dicho. Pidieron ver el vídeo. Lo mostró de nuevo, con el mismo cuidado de antes, deteniéndose en momentos clave, explicando que no quería exponer más de lo necesario. Los agentes intercambiaron miradas serias. Su expresión ha cambiado del escepticismo habitual, de alguien acostumbrado a escuchar exageraciones, a la rigidez de quien entiende que no es un malentendido. Tomaron nota del nombre completo de Andrés, preguntaron por los horarios, si estaba allí a esa hora. El coordinador respondió que llegaría en unos minutos para el turno de clase de la mañana. Los siguientes minutos parecieron una eternidad. Lucía estaba fuera, cerca de la puerta, con las otras madres alrededor. Algunos niños empezaron a llegar con sus mochilas, sin entender la razón de la atmósfera extraña. Susurró el vecino al vecino. Los empleados se miraron entre sí. El murmullo se apoderó de la acera. La presencia del coche aparcado frente a la escuela de música era, en sí misma, un mensaje contundente. Cuando Andrés apareció en la esquina, con la bolsa colgada al hombro y la guitarra a la espalda, caminaba con la misma postura tranquila de siempre, sin saber que el mundo a su alrededor ya no era el mismo. Al acercarse a la puerta, vio primero a la multitud, luego a los uniformes de policía y después la mirada firme de Lucía, de pie, sin apartar la vista. Por un momento pareció querer sonreír, como si se acercara a una mañana cualquiera, pero la sonrisa murió en sus labios cuando entendió que algo era diferente.
Lucía dio un paso adelante. Su corazón latía con fuerza, pero el miedo de antes ya no dominaba sus movimientos. Con voz alta, lo suficientemente clara para que quien estuviera cerca pudiera oírla, dijo que sabía lo que él le había hecho a su hija. Pronunció las palabras clase especial, puerta cerrada, solo nosotros dos, como si ella le devolviera delante de todos los mismos términos que había usado para encantar a un niño asustado. Por reflejo, Andrés intentó responder, alegando que debía de haber algún error, que todo era un malentendido, que las clases eran normales, que siempre había tratado a los niños con respeto. Pero antes de que pudiera inventar alguna excusa, los agentes se acercaron, se identificaron y les informaron de que necesitaban que les acompañara. La tensión en la acera aumentó. Algunas madres abrazaban a sus hijos más cerca. Otros, que aún no sabían exactamente qué estaba pasando, pedían explicaciones con la mirada. Mientras las esposas brillaban bajo el sol de la mañana, un murmullo recorrió la calle. Andrés, que hasta entonces era visto como un hombre bueno, educado, querido por las familias, apareció ahora con las manos atadas, siendo llevado al coche bajo las miradas indignadas de quienes antes confiaban en él sin cuestionarlo. Intentó decir que eso era absurdo, que las imágenes podrían haberse interpretado mal, que todo era solo una demostración de técnica, pero las palabras no pudieron encontrar un terreno seguro para aterrizar. El vídeo, la nota, el miedo de Valentina, todo eso pesaba más que cualquier justificación tardía. Lucía observaba la escena con lágrimas en los ojos, pero sin apartar la vista. No había placer en ver a alguien siendo llevado por la policía, pero sí empezaba a impartir un profundo sentido de justicia. Sabía que esto era solo el comienzo de un largo proceso, con testimonios, investigaciones, audiencias. También sabía que, ese día, había garantizado al menos que él ya no enseñaría, que ya no usaría la palabra especial para ocultar lo que hacía a puerta cerrada. Mientras el coche se alejaba, llevando a Andrés, un pesado silencio se apoderó de la calle durante unos segundos. Entonces empezaron a surgir las preguntas, los comentarios, los recuerdos. Una madre dijo que, una vez, su hijo también había sido extraño después de una clase, pero ella pensó que era solo vergüenza cometer errores. Otra recordó una frase que su hija había dicho sobre los secretos de clase, que en ese momento sonaba inocente. Ahora, todo adquiría otro color. Lucía volvió a casa con una extraña mezcla de agotamiento y triste alivio. Sabía que tendría que contarle a Valentina, amablemente, lo que estaba pasando. Sabía que su hija tendría preguntas y miedos. También sabía que, ese día, había tomado el lugar de una madre que cree en su propio instinto, incluso cuando todo el mundo insiste en que está loca. Unas semanas después, la rutina de la casa ya no era la misma, pero empezó a tomar forma un nuevo tipo de normalidad. Por recomendación del Centro Comunitario de Guadalajara, Lucía consiguió para Valentina una plaza de seguimiento con un psicólogo infantil, en un servicio dirigido a niños que han pasado por situaciones difíciles y necesitan apoyo para reorganizarse internamente. No era fácil entrar en esa oficina por primera vez, pero Lucía sabía que su hija necesitaba a alguien especializado que la ayudara a poner en palabras lo que no siempre podía decir. En las primeras sesiones, Valentina habló poco. Me senté en el pequeño sillón, jugueteando con juguetes, mirando al suelo, respondiendo con frases cortas. El psicólogo pacientemente no insistió. Lucía, sentada a su lado, le cogía la mano siempre que sentía que la necesitaba, repitiendo en su pensamiento, como un mantra, que no está sola nunca más. Con el paso del tiempo, la chica empezó a relajarse un poco, a hablar de su miedo, a decir que había pensado que nadie le creería. Por eso prefería guardar silencio. Cada vez que Valentina lograba poner en palabras
Un fragmento de dolor era como si sacara una piedra de la mochila invisible que llevaba a la espalda. Lucía también aprovechaba la ocasión, en ocasiones, para hablar con la psicóloga sobre su propia culpa, sobre las noches sin dormir, preguntándose si había tardado demasiado en actuar. Por primera vez de un profesional, escuchó que su angustia era comprensible, pero que había hecho lo correcto, actuado a tiempo, protegido a su hija cuando finalmente reunió fuerzas para mirar la verdad a la cara. Mientras tanto, la comunidad también empezaba a cambiar. La historia de Andrés recorría las calles de la colonia, los pasillos del colegio, los bancos de la iglesia. Otras familias acudieron a la policía, algunas solo para preguntar si debían preocuparse, otras para denunciar comportamientos extraños, frases extrañas que sus hijos repetían en casa. Poco a poco, quedó claro que Valentina no era la única niña que había pasado por situaciones incómodas con él, aunque muchos aún no podían hablar de todo. La escuela de música, conmocionada por lo que había ocurrido dentro de sus muros, se vio obligada a revisar sus propios procedimientos. Bajo la presión de padres y madres, y con la firme insistencia de Lucía, decidieron cambiar las reglas básicas. Se instalaron ventanas de cristal en las puertas de las habitaciones para que cualquiera que pasara por el pasillo pudiera ver lo que ocurría dentro. Se prohibió que las puertas permanecieran cerradas durante consultas individuales. También determinaron que siempre que fuera posible, debería haber más de un adulto en el recinto, o que las clases privadas deberían ser sustituidas por grupos pequeños. Estos cambios, que para muchos parecían detalles, para Lucía tenían una enorme importancia. Era como si, de alguna manera, el dolor que ella y su hija sufrieron ayudara a crear una capa extra de protección para otros niños. Nada borraría lo que había pasado, pero al menos ahora había un intento de evitar que volviera a ocurrir de la misma manera, en el mismo lugar. Lucía, antes tímida y que apenas hablaba en las reuniones de padres, encontró voz. Empezó hablando en el colegio de Valentina, en un círculo de madres, contando su historia con cuidado, sin revelar detalles innecesarios, pero dejando claro lo esencial, que un día su hija empezó a llorar antes de clase, que nadie le creyó, que las otras madres dijeron que exageraba y que aún así algo dentro de ella insistía en decir que había peligro. Habló de la cámara, el vídeo, la policía, la terapia. Habló, sobre todo, de cómo todo empezó con un grito que podría haberse descartado como una rabieta. Poco a poco, fue invitada a hablar en otros ámbitos, en una reunión de la iglesia, en una reunión de mujeres en la colonia, en pequeños grupos que se reunían para discutir la seguridad de sus hijos. Cada vez que abría la boca, sentía el corazón acelerarse, pero al terminar veía en los ojos de las otras madres algo que la fortalecía: reconocimiento, gratitud, valor. Muchos se acercaban más tarde para contarle sus propias dudas, sus propios miedos, viejos episodios en los que ignoraban el llanto de un niño porque creían más en la buena reputación de un adulto que en la mirada asustada del niño. Pasaron 1, 2, 3 años. La vida no ha vuelto exactamente a como era antes, porque ciertas experiencias dejan huellas que moldean el futuro. Pero con el tiempo, estas marcas dejaron de ser heridas abiertas y se convirtieron en cicatrices, señales de batallas ganadas. Valentina continuó en terapia durante un tiempo, hasta que la psicóloga, de acuerdo con su madre, consideró que ya tenía suficientes recursos internos para avanzar, sabiendo que podría volver si algún día lo necesitaba. La chica volvió a acercarse a la música, pero en otro entorno. Ahora asistía a una casa de cultura en Guadalajara, donde las aulas tenían puertas abiertas, grandes ventanales y paredes de cristal en ciertos puntos. Lucía se aseguró de sentarse al fondo, libro en mano, con la mirada atenta no solo a su hija, sino al ambiente general.
Ya no era la madre que confiaba ciegamente en nadie, pero tampoco era alguien dominada por el temor. Había encontrado un punto medio, el de la vigilancia amorosa, de la confianza que no otorga atención. En cuanto a Andrés, el proceso judicial ha seguido su curso. Con el vídeo, la nota y el testimonio de Valentina, así como los informes que surgieron más tarde de otras familias, la Fiscalía pudo construir un caso sólido. La prensa local incluso informó, en una u otra nota, de la detención de un profesor de música acusado de abuso de confianza con menores. No había fotos de la chica, ni detalles sobre ella, pero Lucía sabía, detrás de la fría noticia, que esa era su historia. Respondía por los crímenes, se mantenía alejado de cualquier tipo de trabajo con niños, y el mensaje que quedaba para la colonia era claro. Nadie está por encima de la seguridad de los pequeños, por muy queridos o respetados que parezcan. Lucía nunca olvidó la sensación de esa primera opresión en el pecho, aquel día en que vio a Valentina llorar antes de la clase de música, con la guitarra pegada a su cuerpo, como si fuera un escudo demasiado frágil para protegerla. Durante mucho tiempo temió ser vista como exagerada, como la madre que hace drama, especialmente en una colonia donde todos decían que el profesor Andrés era un buen hombre, educado y querido por padres e hijos. Pero cuando se sentó sola en el sencillo salón de su casa en Guadalajara y vio en la pantalla del ordenador esa puerta cerrándose, ese hombre bloqueando la salida y usando la palabra especial como una sombra pesada, entendió que el corazón de una madre ve lo que los ojos de los demás fingen no ver. En ese instante, algo cambió para siempre dentro de ella. El miedo se transformó en un valor que quizás siempre estaría ahí, silencioso, esperando el momento adecuado para despertar. Desde el día en que llamó a la policía, mostró las imágenes en la escuela de música y vio a Andrés marcharse esposado bajo la mirada indignada de las demás madres y padres, Lucía llevaba dos certezas en su alma. La primera era que había salvado a su propia hija a tiempo antes de que ocurriera algo aún peor, y la segunda era que ya no podía permanecer en silencio mientras otros niños corrían peligro. Las semanas siguientes no fueron fáciles. Valentina tenía pesadillas, se despertaba sudando, pedía dormir abrazando a su madre muchas noches seguidas, y Lucía pasaba largas noches despierta, escuchando la respiración de la niña, oliendo su pelo y agradeciendo en silencio poder protegerla con sus propios brazos. Con el tiempo, las sesiones con la psicóloga infantil empezaron a traer algo de paz, ayudando a Valentina a hablar de su miedo, a entender que no era culpa suya y que había sido muy valiente al permitir que su madre instalara esa cámara oculta. Al mismo tiempo, la escuela de música, presionada por Lucía y otras familias, puso ventanas de cristal en las aulas, prohibió puertas cerradas con llave y creó una norma clara de nunca dejar a ningún niño solo con un profesor sin que alguien pueda ver y oír lo que está ocurriendo. La historia de Lucía recorría la colonia, las calles de Tlaquepaque y los grupos de madres de la ciudad. Y poco a poco, otras mujeres empezaron a recordar detalles extraños, llantos silenciosos, peticiones que antes se habían tratado como engaños, y comenzaron a observar con más atención las señales que daban sus hijos. Hoy Valentina ya no llora cuando oye una guitarra, todavía siente un leve revuelo en el estómago, pero ahora aprende música en una casa de cultura con puertas abiertas, grandes ventanales y la presencia constante de su madre sentada al fondo de la habitación, libro en mano y ojos siempre atentos. Lucía, por su parte, entendía que ser madre no se trata solo de cocinar, conseguir un uniforme o pagar clases particulares. Ser madre también es desconfiar cuando nadie más lo hace. Es seguir la propia intuición aunque todo el mundo lo dude.
Es tener el valor de enfrentarse a quien todos llaman un buen hombre, si el corazón dice que algo va mal. Y al ver a su hija tocar los primeros acordes de una alegre canción en una modesta actuación en la plaza de la colonia, rodeada de otras familias, siente una paz profunda y una certeza sencilla. Ninguna reputación vale más que un niño sostenido en los brazos de quienes le quieren. Esta historia, al final, no trata solo de un profesor que se cayó o de un colegio que cambió las normas. Es sobre todo sobre una madre que eligió confiar en su propia voz, incluso cuando se sentía sola, y sobre una chica que descubrió que no tiene que cargar con secretos pesados para proteger a nadie. ¿Cuántas veces en tu vida has sentido una opresión en el pecho, un presentimiento que fue silenciado por la opinión de los demás? ¿Cuántas veces has visto que un llanto se trata como un truco, un no quiero irme, que se oculta bajo la alfombra de la rutina? Cuando historias como la de Lucía te llegan, no es para hacerte miedo de todo y de todos, sino para recordar que la protección comienza en casa, en la mirada atenta, en la verdadera escucha, en el respeto por lo que sienten los niños, incluso cuando aún no saben cómo explicarlo con palabras. Si en algún momento te sorprendes pensando, ¿estoy exagerando? Recuerda que exagerar es dejar que el miedo a enfrentarte a alguien sea mayor que el deseo de asegurarte de que tu hijo, tu hija, tu nieto, tu nieta realmente estén a salvo. Y si esta historia te ha tocado el corazón, si te ha recordado a alguien o te ha dado la fuerza para mirar con más atención las señales que te rodean, no te la guardes para ti. Habla con otras madres, con otras familias. Comparte la importancia de escuchar un simple «no quiero ir». No salgas todavía. Da el siguiente paso en este viaje viendo el próximo vídeo en nuestro canal que aparecerá aquí en la pantalla. En él seguiremos descubriendo historias que conmueven el alma y muestran, en la práctica, que el verdadero amor no es solo afecto, sino también coraje. Un gran abrazo y nos vemos en la próxima historia emocionante.